Bueno, iniciamos el último repaso de la materia. Entre hoy y mañana terminamos y ya después lo que nos quedan son los exámenes. Vamos a empezar con lo que sería la práctica 9, con el repaso de cosas que tienen que ver con la práctica de ondas electromagnéticas. Entonces empezamos con un enunciado que dice que tenemos una onda electromagnética plana, polarizada en la dirección del eje X, que tiene un vector de Poynting dado por esta expresión. Entonces tienen una amplitud de 10, seno cuadrado de 10 a la séptima i, menos 3 por 10 a la 15t, en watt por metros cuadrados. Y el vector de Poynting está en la dirección de J. Y vamos a empezar a construir cosas a partir de la información que nos dieron. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la relación entre el vector de Poynting y los campos eléctrico y magnético de la onda? ¿Y cuál es el significado físico del vector de Poynting? O sea, ¿conocen una relación entre el vector de Poynting y el campo eléctrico y magnético que lleva una onda? El vector de Poynting es mu0 por el producto vectorial entre los campos. Claro. Y bueno, ahí salió que era, ¿no? Que era la potencia por unidad de área transmitida por la onda. Pero es lo que vos decís. Acá es importante que, además de acordarse que el museo está abajo, que el producto vectorial tiene un orden, ¿está bien? Entonces, recuerden cuál es el campo que va primero. Bueno, esto se puede escribir en 1 sobre mu0 o en función de epsilon 0 c cuadrado, si ustedes reescriben en 1 sobre mu0 en función de la velocidad de la luz. Y lo importante era que era la potencia por unidad de área transportada por la onda, así que si hacían el flujo del vector de Poynting, o sea, la integral de S escalar a un diferencial de área, para ver el flujo del vector de Poynting a través de un área dada, obtenían la potencia que atravesaba esa área, pero era algo, recuerden, esto está dependiendo del tiempo, así que si uno calcula el flujo del vector de Poynting y se queda ahí, solo calculando el flujo del vector de Poynting, tiene algo que está oscilando en el tiempo también para la potencia. Después vamos a ver cómo nos arreglamos para solucionar eso. ¿En qué dirección se propaga la onda? De las que les dieron ahí en el enunciado, ¿de dónde sacan la dirección de propagación? Y en este caso ya tenemos tanto en el versor del vector de Poynting como dentro de la expresión del seno. Claro. Sería en la expresión de I. Porque uno normalmente ve la dirección de propagación adentro de la impresión del seno, pero como el vector de Poynting indica la dirección en la que se propaga la onda, está relacionado con eso, porque es la energía que está atravesando el área, entonces también lo pueden leer en la dirección del vector. ¿Cuál es la frecuencia, el periodo y la longitud de onda, de esa onda? Por ejemplo, la frecuencia, ¿cómo la obtenemos? Mirando esa expresión. Por ahí uno puede escribir una forma general del vector de Poynting. O sea, si no conociéramos la información y dentro de la expresión oscilatoria, la del seno cuadrado, ¿cómo la escribirían en general? ¿Se acuerdan cómo escribir la parte oscilatoria de una onda? Creo que era 2pi sobre lambda I menos 2pi sobre la frecuencia, tiempo, o algo así. 2pi por f querés poner, ¿no? Porque omega... Ah, por F, sí, sí, está bien. Sí, entonces espérate, vamos a escribirlo para que conecto la... Si ustedes quisieran escribir una onda, la parte que es oscilatoria sería K escalar R menos omega T más un desfasaje. Esa sería la parte oscilatoria. Que, como vos dijiste, esto lo podrías escribir como el módulo del vector de onda es 2pi sobre lambda, con una dirección, vamos a ponerle que es la dirección del vector escalar R. En este caso en particular, si miramos la expresión que tenemos ahí, está, vamos a derecho viejo ponerlo, el vector de onda estaría directamente en la dirección J. Entonces cuando haces el producto escalar, te queda en I, como está expresado ahí, y eso sería directamente omega, pero si vos querés, podés relacionar que omega es 2pi por F, que es lo que vos nos dijiste, por T más phi. En este caso, phi es 0, ¿no? Como está dada la expresión, no, en el momento que sería en el origen, no tenía desfasaje cuando arrancó todo, así que esto tiene un ángulo de desfasaje 0. Que en realidad el desfasaje nos importa principalmente cuando queremos
sumar ondas, ¿se acuerdan? Ahí tenemos que ver un momento en el que alguna decimos que tiene fasaje cero y las otras quedan relativas a eso. Eso lo vamos a ver un poquito mañana cuando hagamos interferencia. Bueno, entonces de acá se puede sacar todo, ¿no? Porque si uno mira la expresión que tenemos acá, comparamos y como dijeron, mirando esta expresión, por ejemplo, el 2pi sobre lambda está directamente relacionado con el 10 a la séptima y la frecuencia omega o la frecuencia f, depende de cuál les pidan, la pueden sacar mirando lo que acompaña al t. Entonces, ahí, pero no haber copiado mal, ahí está omega, que recuerdan que es radianes por segundo, pero en la palabra radianes no se escribe, y ahí tendrían lambda, identificándolo de lo que acompaña la coordenada, lo pueden despejar. F, utilizando la relación, despejándolo a partir del valor de omega, pueden acordarse que es 1 sobre el período, por si le preguntan el período, y bueno, ahí se acabó la cuenta. Y ahora nos preguntan, ¿a qué velocidad se propaga la onda y en qué medio? ¿Cómo sabemos de toda esa información la velocidad a la que se propaga la onda? Hay varias relaciones que aparecieron con la velocidad de propagación, pero hay una que bueno, a mí se me recuerda la más fácil porque no la usan por todos lados. En física general 2 también la tienen que haber usado. Acá tengan en cuenta que esta expresión que les obtuve acá, en realidad tendría que ser más general y uno lo tendría que dejar escrito. Esto me di cuenta, allá se los quise dejar escrito para que se acordaran, que si no es el vacío, hay que poner épsilon en la expresión, porque esa está hecha para la que les puse acá es para el vacío. Bueno, ¿no se acuerdan ninguna relación entre la velocidad de propagación y alguna de las magnitudes que ya calculamos o dedujimos? Tiene que ser con el lambda y la frecuencia y Claro, una puede acomodemos ser bien las unidades. que lambda por F, y si no, tienen una que es omega sobre K, es otra opción, que también si usan lambda y F les te queda omega y K, porque acá no pusimos cuánto era K, pero se ve de la expresión que el módulo de K era este de acá arriba. Así que si usan lambda por F, que es la que uno se recuerda al toque, les da ese número. Entonces, ¿qué podemos decir del medio en el que se propaga la onda? Desde el lado de electromagnético, ¿no? Que es el vacío similar. Claro, es el vacío o cualquier medio tipo, no sé, el aire que no esté lleno de partículas y porquerías, digamos. Cualquier medio que podamos aproximar sus propiedades por epsilon 0 y mu 0. Así que nos queda. O sea, no supongan de una que está en el vacío la onda, digamos. Ustedes calculen, si no les dicen que se propaga por el vacío en el enunciado, y bueno, no supongan de una que está propagándose en el vacío y hagan todas las cuentas, verifiquen, si les dan una expresión, la pueden verificar fácil. Bueno, y tenemos que hallar los campos eléctrico y magnético y nos preguntan si están en fase. ¿Qué significa que estén en fase el campo eléctrico y magnético? O la pregunta contraria, ¿qué significaría que no estuvieran en fase el campo eléctrico y magnético? Que tuvieran una fase distinta. Claro, o sea, por ejemplo, si tienen una fase distinta, eso significa que el argumento de las funciones seno, si los escribimos como, acá vamos todo por el lado del seno, porque es la expresión que nos dieron, el argumento de la función seno tiene que ser idéntico para los dos, de modo que los dos alcancen el máximo al mismo tiempo, los dos alcancen, o sea, que la parte del seno tenga el mismo valor. Después, el valor exacto del campo en un dado momento va a depender también de la amplitud, pero van a saber que si uno alcanzó el máximo, el otro va a estar también en un máximo, si está en un mínimo, va a estar en un mínimo, y así, ¿bien? Entonces significa que el argumento de la función seno es la misma para los dos, y que si le hubiéramos puesto a esa función seno un desfasaje phi, como yo había escrito acá arriba al principio, no tendría que ponérselo diferente al campo eléctrico y al campo magnético. O sea, si este phi existiera, supónganse, apareciera un pi ahí, por decir un número, y bueno, cuando voy a escribir, ese pi tiene que aparecer en el argumento del seno y también en la del coseno, porque si no les cambio la fase. Bueno, entonces están en fase y los tengo que hallar. Podemos empezar por el campo eléctrico, y para eso nos tenemos que acordar cómo se escribe la expresión del campo eléctrico. ¿Se acuerdan más o menos cómo la escribirían? Yo creo que la tengo de una toda entera, así que si aprieto el botón aparece la respuesta. O sea, ¿se parece en algo a la del
vector de Poynting, porque ahí teníamos un vector de Poynting que a grosso modo, si lo quisiéramos escribir en forma general, tendríamos una expresión que sería ese vector igual a una amplitud, seno cuadrado, de, bueno, esto que dijimos, K escalar R, menos omega T, más un desfasaje, esa sería la expresión más general, ¿no? Con, vamos a poner así, la dirección en la que se propaga. Le puse una flechita ahí para que la vean. Entonces, que no, esa es una S, no una J. Ahora la acomodo porque se van a confundir después, por mi culpa. Entonces, el campo eléctrico, ¿en qué se parece la expresión general, la que tendría que partir a buscar respecto a esta que escribí para el vector de Poynting? La amplitud del vector de Poynting tiene que ser el epsilon 0, el c y la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Así que de ahí lo sacas. Claro, y fíjate que entonces si yo tuviera que escribir una expresión general para el campo eléctrico, sería muy parecida a esta, pero sin el cuadrado y con una dirección acá que corresponde al campo eléctrico. Claro. Y si el seno, o sea, el seno sin estar al cuadrado. Claro, y habría que ver qué amplitud tiene el campo eléctrico y en qué dirección pongo el campo eléctrico. Bien, que eso tengo que leer a partir de qué parte de esta información que tengo arriba me está dando información de la dirección del campo eléctrico. Volvemos a leer el enunciado y hay algo, porque, o sea, dándome el vector de Poynting no tengo la dirección del campo eléctrico, porque como el vector de Poynting oscila, no sé, o sea, y el campo eléctrico y magnético tendrán que darme el producto vectorial, la dirección del vector de Poynting, pero no me alcanza con eso, necesito alguna información más, porque tendría todo un plano, digamos, para entretenerme, que el producto vectorial me dé la dirección del vector de Poynting. Necesito una dirección específica. Entonces, ¿qué información me da ahí el enunciado que me diga hacia dónde va el campo eléctrico o en qué dirección oscila el campo eléctrico? ¿No se acuerdan? Dice que está polarizada en la dirección del eje X. Así que tiene que Claro, ser esa la dirección. tiene que ser esa. Bueno, ahí tenemos primero, como tenemos que encontrar una expresión para el campo eléctrico que sea parecida a la del vector de Poynting, que aparezca una amplitud, el seno de la parte oscilatoria y la dirección del campo eléctrico, lo que tengo que ir a buscar es una amplitud. Como la información que me dieron es la amplitud del vector de Poynting, por eso ese 0 es 10, tengo que encontrarlo con una relación con el campo. Entonces, acá estamos usando el hecho de que más allá de la dirección que me dé el producto vectorial, como E y B son perpendiculares, me van a quedar cuando haga el producto vectorial el producto de los módulos, ¿bien? Porque el seno de pi sobre 2 nos da 1. Así que en módulos, la amplitud del campo del vector de Poynting, que también es un campo vectorial, está relacionada con las amplitudes de los campos eléctrico y magnético, y acá usé una relación entre el campo eléctrico y magnético, que no sé si se le acuerdan, cuál es la relación entre las amplitudes del campo eléctrico y magnético para la onda que estamos trabajando. O sea, la primera expresión que tienen acá, esta de acá, sale, no van a ver nada porque tengo el puntero activado y es un puntito rojo diminuto. La expresión esta que sale de acá sale de tomar el módulo de lo que nos tendría que dar esto, considerando que E y B son perpendiculares, entonces el módulo del producto vectorial nos da el producto de los módulos de los campos. Entonces, esta sería la expresión. Después, si yo quisiera pasarla a que me quedara epsilon 0 y c, en alguna parte podría utilizar esta, entonces me quedaría epsilon 0 c cuadrado por el producto de 0 b0, o sea, esto lo puedo reemplazar por epsilon 0 c cuadrado. Ahora, esto está solo en función del campo eléctrico, quiere decir que usé una relación que existe entre el campo eléctrico y el campo magnético de una onda plana. ¿Se le acuerdan esa relación entre las amplitudes? ¿No sería E0 igual a C por B0? Claro, entonces de ahí tienen todo, ¿no? Porque si reemplazan B0 como E0 sobre C, se les va un cuadrado a esta cosa, la reescribían como epsilon 0 C cuadrado, y reemplazan esa relación, llegan a la expresión. Así que de ahí pueden sacar sin problema la amplitud del campo. Tenemos la información, sabemos cuánto vale epsilon 0, sabemos cuánto vale C, y sabemos cuánto vale ese 0. Entonces de ahí podemos sacar la amplitud del campo eléctrico. Dijimos hoy que la parte oscilatoria es la misma, acá está específicamente puesto que el desfasaje es 0, y acá está la dirección que hablamos hoy de la dirección en la que estaba polarizada. Así que ya tenemos la del campo eléctrico. Ahora vamos por el campo magnético. El campo magnético
ya tengo la amplitud, porque si yo encontré la amplitud del campo eléctrico, simplemente la divido por C para obtenerla del campo magnético. La parte oscilatoria dijimos que están en fase, así que tiene que ser la misma. ¿Y en qué dirección está el campo magnético? Eso es lo que nos queda saber para poder escribir la expresión. Tendría que ser en menos K. A ver, el campo eléctrico en I, que estuviese en menos K. A ver, que lo tengo bien. Sí. ¿Y cómo la sacaste? Y tiene que ser la dirección con la que el producto vectorial me dé en la dirección de J. Claro, entonces si hacen I vector menos K les va a dar J, que es la dirección de propagación. ¿Cómo definimos a la intensidad? Es el promedio del vector de Poynting en un periodo, ¿no? Claro. Entre todas estas definiciones, uno dice, bueno, el vector de Poynting es la potencia transmitida por la onda, es decir, la energía por unidad de área y tiempo que está llevando la onda. Ahora, si quiero definir la intensidad, no la quiero definir instantánea, no quiero pensar en una potencia instantánea, sino la quiero pensar en un periodo para cuantificar la intensidad que está llevando esa onda y la hago por periodos. Así no me queda dependiente del momento exacto en el que estoy midiendo. Entonces, aparte no podríamos medir instantáneamente, así que no nos sirve, nos sirve un promedio. Ese promedio nos hace aparecer, cuando hacemos el valor medio del flujo del vector de Poynting, nos hace aparecer el 1 medio. Como lo hacemos por unidad de área, en la integral esa para calcular la potencia, el área se nos va, y nos queda el producto, o nos queda tomar el valor medio que nos da el 1 medio, y nos queda el producto de los módulos de las amplitudes de los campos, que serían E0 por B0 y las constantes que acompañen, que son E0 y C cuadrado. Entonces uno termina obteniendo esta expresión para la intensidad, que es un escalar, que está directamente relacionada, así escrita, con la velocidad de propagación, el medio en el que se propaga y la amplitud del campo eléctrico de la onda que se está propagando. Y acá dice que no cambia porque es claro que como nada de esto en una onda plana depende de las coordenadas, entonces la intensidad no va a cambiar. Las cuentas se las dejo, quiere decir que si me preguntaban cuál es el número, ustedes ya tienen todo, saben cuánto vale la velocidad de la luz, saben cuánto vale epsilon cero, y hace 2 segundos vimos cómo se calculaba la amplitud del campo. O sea, si esto les tocara, la cuenta la pueden terminar sin problema. Esta onda que estamos mirando, ¿es una onda monocromática? ¿Cómo tenía que ser nuestra onda para decir que era una onda monocromática? Tener una única longitud de onda. Claro, así que esta es monocromática, digamos, tenemos una sola, la acabamos de calcular. Y igual recuerden que siempre esto de monocromática no significaba que estuviera en el visible, que necesariamente fuera un color. O sea, habría que ir con la longitud de onda que obtuvimos o con la frecuencia que obtuvimos a el espectro electromagnético y ver a qué rango de longitudes de onda, qué intervalo corresponde, y para decidir qué tipo de onda es, digamos, en qué parte cae. No necesariamente corresponde a un color. Es un abuso del lenguaje el llamarlo monocromática. ¿Por qué decimos que esta onda es una onda plana? O que los frentes de onda son frentes planos. Recuerdan que el frente de onda es una región en donde el campo eléctrico en un dado momento vale todo lo mismo. Bien, y el campo magnético también. Los argumentos son los mismos para todos los puntos de ese espacio, de esa región del espacio. Entonces, ¿por qué decimos que esta onda es una onda plana? ¿Cómo son los frentes de onda de una onda plana? Plano, sí. Claro, son planos. Bien, y en este caso de esta onda, ¿cuáles serían los planos que debería considerar como frentes de onda? Recuerden que la idea es que el argumento de la función seno nos tiene, o sea, que están en todos los puntos de ese plano tienen la misma fase. Eso significa que el argumento de la función seno de esa onda tiene que ser el mismo para todos los puntos de esa superficie, ¿no?, que tenemos que construir, que sería un plano. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, para que me dé lo mismo, fijar la coordenada y. Entonces, todos los puntos que tienen el mismo valor de i tienen el mismo argumento. Entonces, los planos, ¿cuáles serían? ¿Qué variables tengo libres? Te quedan libres X y Z y serían los planos Y igual a una constante. Claro. Entonces ahí tienen la respuesta, tienen que tener la misma fase, son planos
paralelos al XZ, ¿no? Es decir, perpendiculares a la dirección de propagación, o sea, serían los planos y constantes. Bueno, y si tengo que calcular la energía transportada por la onda, ¿en qué tengo que pensar? Ahí también habíamos hecho unas cuentas el día que aparecieron las ondas en nuestras vidas, en las cuales dijimos, bueno, la energía del campo eléctrico, nosotros habíamos hablado durante una de las clases y podíamos hablar de la densidad de energía que estaba almacenada en el campo eléctrico. Aquella vez, cuando presentamos la energía, la habíamos presentado a partir de la energía que se almacenaba en el campo eléctrico en el interior de un capacitor y calculamos la densidad de energía almacenada. Le dije, bueno, esta expresión es general, la obtenemos en un caso particular, en electrones la van a obtener más correctamente, y eso nos daba 1/2 de epsilon 0 por el campo al cuadrado. Y cuando iban al campo magnético habíamos hecho un truco parecido, lo habíamos calculado a partir de lo que había dentro de un inductor, y eso nos da 1/2 de mu0 b cuadrado. Bueno, si hay un medio magnético o un medio dieléctrico hay que cambiar las constantes, no va epsilon 0 sino epsilon, no va mu0 sino mu. Pero la cuestión es que uno tenía esas dos expresiones, pero ahí tenía que meter las expresiones oscilatorias de los campos de una onda. Entonces teníamos que la energía eléctrica era 1/2 de epsilon 0 por el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, incluyendo parte oscilatoria, al cuadrado. Y hacíamos lo mismo para el campo magnético, pero como tienen el mismo argumento, y encima las amplitudes están relacionadas, uno terminaba diciendo, bueno, entonces la energía que almacena el campo magnético termina siendo igual a la que almacena el campo eléctrico. Entonces dijimos, bueno, buenísimo. Inclusive cuando uno ve que la amplitud del campo magnético es la del campo eléctrico dividido 6, dice, bueno, la amplitud del campo eléctrico es re chiquito. Perdón, del campo magnético es re chiquito. Y ahí te acuerdan que en el comentario de esa clase dijimos que no había que compararlas porque tenían distintas unidades, que era un tema de unidad. Entonces, volviendo a esto, uno dice, bueno, parece que el campo eléctrico y el campo magnético almacenan la misma energía, así que tengo 2 veces la energía almacenada en el campo eléctrico. Y si tomo el promedio, porque en realidad no quiero la instantánea, quiero el promedio en un periodo, me aparecía una expresión muy similar, donde si yo tenía para la energía que almacenaba el campo 1/2 de epsilon 0 por el módulo del campo al cuadrado, y eso lo promediaba en un periodo, me quedaba 1/4. Cuando tomo el valor en el periodo tendría que aparecerme 1/4 de epsilon 0 es 0 cuadrado. Pero como el campo magnético tiene la misma cantidad de energía almacenada, tengo 2 veces esa energía, entonces nos queda que la energía de la onda electromagnética es ese valor. Que básicamente sería, si ustedes lo multiplican por la velocidad a la que se propaga la onda, es la potencia que está transmitiendo, es la intensidad, la potencia por unidad de área promedio que está llevando la onda. Entonces está directamente relacionada con la intensidad. Y esta también la pueden calcular porque tienen la amplitud del campo eléctrico. ¿Bajo qué condiciones una onda plana es solución de las ecuaciones de Maxwell? Porque yo vine hablando de la onda plana alegremente, pero no siempre las ondas planas son soluciones de las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué necesitamos para que esa onda plana con la que venimos trabajando, que te las di de entrada expresadas en función del vector de Poynting, sea solución de las ecuaciones de Maxwell? ¿Dónde tenían que estar las fuentes? ¿En el infinito? Claro, en el infinito, tenían que estar alejadas. ¿Y las fuentes quiénes eran? Cuando hicimos la deducción, lo que hicimos es agarrar las ecuaciones de Maxwell y decir que las fuentes estaban alejadas o no estaban. Entonces en esas ecuaciones anulamos lo que tenía que ver con cargas y corrientes. Supusimos un medio no magnético para no preocuparnos y anulábamos cargas y corrientes. Entonces lo único que nos quedaba era la parte de las derivadas temporales de los campos. Entonces en esas condiciones habíamos obtenido las soluciones de onda plana. Y acá tenemos una aclaración más antes de avanzar, es que dijimos que eran en ausencia de fuentes o fuentes muy alejadas, o sea, sin cargas, sin corriente, y en el vacío o medios dieléctricos lineales. Esas fueron las cuentas que hicimos, o sea, teníamos la opción de que estas ondas planas fueran solución también en medios dieléctricos, que se acuerdan que se pueden polarizar los medios dieléctricos, pero no nos preocupábamos, o sea, cuando reescribíamos las expresiones, las hacíamos todos en función del vector de desplazamiento y hacíamos la cuenta
y nos quedaba todo lo mismo, bueno, no hicimos las cuentas, yo les dije que si repetían todas las cuentas, pero usando las ecuaciones de Maxwell escritas en función del vector de desplazamiento, llegaban a la misma ecuación de onda, pero solamente que la diferencia en que en lugar de epsilon 0 le aparecía epsilon. Entonces, esto lo podemos decir en medios como el vacío o en dieléctricos lineales, o sea, en materiales que se pueden polarizar. Si la onda fuera esférica, ¿se cumple la condición anterior? ¿Varía la intensidad en el espacio? ¿Cómo podríamos obtener una onda esférica? O sea, una onda esférica es una onda cuyo frente de onda son esferas. ¿Cómo la obtenemos? Necesitas una fuente cercana en el centro, ¿no? Claro, por ejemplo, una forma de imaginarnos fácil es, tendríamos que tener, qué sé yo, una lámpara, estar cerca de la lámpara, entonces vemos, no un tubo fluorescente porque tendríamos ondas cilíndricas, la lamparita nos serviría para generar ondas esféricas. Entonces, la condición anterior no se cumple si tengo una onda esférica, porque quiere decir que estoy cerca de la fuente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que si nos íbamos alejando de la fuente, como el radio de la onda esférica se hacía cada vez más grande, uno llegaba al límite en que ya no teníamos casi curvatura y eso era el límite de onda plana. Nos íbamos alejando de la fuente, íbamos viendo los frentes de onda con un radio cada vez mayor, lo mismo, si en un tubo fluorescente nos alejamos, vamos viendo que el frente de onda cilíndrica tiene un radio cada vez mayor y cuando estamos muy lejos, al final la curvatura no se ve y uno termina hablando de que el frente de onda es plano. Por eso no había fuentes, o estaban fuentes tiene que haber en alguna parte, si no, no hay forma de tener la onda. Pero tiene que estar lejos, muy lejos de la región en la que estamos trabajando para decir que la onda llega a esa región y es onda plana. ¿Y varía la intensidad de una onda esférica? Porque en teoría de la onda plana no, es como que uno asume que ya no varía, que es más o menos la misma. Pero en una onda esférica cerca de la lamparita, ¿varía la intensidad si nos alejamos de la lamparita? En principio, si ustedes se alejan de una lámpara y quieren leer, ¿cómo les va? Y se van alejando. Claro, va disminuyendo porque la potencia tiene que ser la misma en, digamos, toda la esfera o algo así. Claro, si estamos en ondas esféricas, como estamos hablando, sí, la potencia que emitió la fuente es la potencia que emitió la fuente. Solamente que si ustedes se alejan, esa potencia se distribuye en un área cada vez mayor. Así que la intensidad, que es por unidad, que es la potencia por unidad de área, pensemos siempre estamos hablando potencia promedio en un periodo, no la parte temporal, sino que ya promediamos en un periodo. Si estamos pensando en eso, decimos, bueno, pero yo me alejo y esa potencia es la misma, la fuente tienen que recordar, emitió la misma potencia, pero la tengo que distribuir en un área cada vez mayor. Y ahí está, no se cumple, si es esférica hay fuentes, si la intensidad varía con la distancia la misma, según, acá es un por, pero no sé cómo buscar esto. Estamos de acuerdo que es un por ahí. Entonces si aumenta en el radio, tiene que disminuir la intensidad, de modo mantener la potencia constante. ¿Por qué decimos que la onda electromagnética es una onda transversal? Recuerden que había dos tipos de ondas, longitudinal y transversal. ¿Por qué la electromagnética es transversal? ¿Qué era una onda transversal? Pensemos en ondas que sean tangibles para nosotros, ¿no? Porque la onda electromagnética uno ve las consecuencias de la onda, pero no ve la onda tan fácilmente. Bueno, siempre vemos la consecuencia, pero en algunos es más tangible. Por ejemplo, si yo estuviese pensando en un ejemplo de onda transversal, ¿qué elegirían? ¿Cuerda o sonido? Transversal, cuerda. Cuerda. ¿Qué vibra ahí? ¿Qué es lo que se mueve ahí en la cuerda? La altura de los pedacitos de cuerda. Claro, sí, se mueven los pedacitos de la cuerda y como bien decís, se mueven en la altura. O sea, lo que estás diciendo es, la onda se propaga en dirección perpendicular a lo que está oscilando, porque la cuerda no, o sea, los pedacitos de cuerda no se mueven en la dirección en la que va la onda, sino que se mueven perpendiculares. Uno siempre se imagina las cuerdas sujetas por los dos lados, eso a veces no ayuda. Tendrían que imaginarse una onda tipo látigo o algo así, ¿no? O algo que lo puedan sujetar en la punta del extremo libre, para que no vean la onda estacionaria. Pero como sea, lo que sea que oscila perpendicular a la dirección en la que se propaga la onda. Por eso es la altura de los pedacitos de cuerda. No se mueve para donde se está moviendo la onda, sino perpendicular a ella.
En la onda electromagnética, ¿qué es lo que oscila? El campo eléctrico y magnético. El campo eléctrico y magnético, y oscilan en la dirección perpendicular a la dirección de propagación, porque de hecho hicimos valer eso para hacer todas las cuentas. Por eso es una onda transversal. Bien, el sonido es una onda longitudinal, porque las partículas que llevan la información del sonido vibran en la misma dirección en la que se está propagando la onda. O sea, los pequeños desplazamientos que tienen que ver con la perturbación ocurren en la dirección en la que se propaga la onda, pero las partículas no se propagan a lo largo, no llega, o sea, una partícula que vibró cerca de mi boca no llega al oído de una persona que me esté escuchando, sino que llega la perturbación, llega la onda. ¿Y las ondas de radio, qué eran, electromagnéticas o mecánicas? Recuerden que acá podemos distinguir electromagnéticas, a las que tienen que ver con este tipo de ondas, pero las mecánicas son las que provienen de las vibraciones, o sea, las llamamos mecánicas porque tienen que ver con hacer vibrar en medios materiales. Entonces, la pregunta es, el sonido es una onda mecánica, entonces, ¿la onda de radio es electromagnética o mecánica? Las ondas, tendría que ser la pregunta. Electromagnético. Es electromagnética, claro. Sí, o sea, hay un rango de frecuencias o longitudes de onda en la cual uno habla de ondas de radio que son electromagnéticas. Después los aparatitos, nuestras radios, sean los que traducen esa información a sonidos a través de un parlante, y son los que al final nosotros escuchamos, pero son ondas electromagnéticas. Una onda policromática puede ser solución de la ecuación de onda y de las ecuaciones de Maxwell. Una policromática. ¿Cómo sería una onda policromática? Ya que esta dijimos que era monocromática. Si yo les dijera, bueno, tengo una onda policromática que está compuesta de longitudes de onda del rojo, el azul, el verde y el amarillo, y le doy las 4 longitudes de onda, ¿cómo armaríamos nosotros la onda policromática? Le meto todas esas frecuencias al argumento, sumo expresiones que correspondan a las distintas frecuencias, o sea, aplico principio de superposición con cada una de las ondas, o meto todas las cosas dentro del argumento, de la función seno, de la parte oscilatoria. ¿Cómo hago eso? Si yo les diera una ecuación... no vieron ecuaciones diferenciales todavía, ¿no? No, no vi diferenciales. A ver, vamos a empezar. Si es una onda policromática, lo que tienen es muchas ondas, cada una con su expresión, o sea, lo que hacen es sumar, si tuvieran que contener la onda total, suman los campos eléctricos y los campos magnéticos en cada punto de cada una de las componentes, o sea, tienen una expresión para cada frecuencia de las que obtuvimos acá, o sea, cada uno de los colores o frecuencias que corresponde a esa onda policromática tiene su vector de Poynting, su campo eléctrico y su campo magnético. Y obviamente en cada punto del espacio donde estén esa onda policromática, yo tengo que sumar los efectos de todos, ¿bien? Hago superposición. Y como cada una de las ondas policromáticas es solución de la ecuación de onda y también de las ecuaciones de Maxwell, porque las condiciones que fuimos poniendo acá de cómo se relacionaban los campos, de que tenían enfase, de que eran perpendiculares, de que las amplitudes de los campos estaban relacionadas, que 0 era B0 por C, todo eso salía de imponer a soluciones generales de una ecuación de onda las ecuaciones de Maxwell. Es decir, nosotros agarramos aquel día las ecuaciones de Maxwell completitas, incluyendo la ley de Ampère-Maxwell, jugamos un rato con unas cuentitas y llegamos a una ecuación de onda y dijimos, bueno, esta ecuación de onda es una ecuación diferencial y las soluciones son estas. Ah, buenísimo. Pero después dijimos, bueno, pero parate, estas soluciones sí son matemáticamente solución de la ecuación de onda, pero tienen que tener sentido físico. Para que tengan sentido físico, tienen que ser soluciones de las ecuaciones de Maxwell. Agarramos la expresión y las metimos en las ecuaciones de Maxwell, y eso nos trajo condiciones sobre cómo tenían que ser
específicamente el campo eléctrico y el magnético, que son las que venimos jugando, de que la dirección de propagación es perpendicular a los dos campos, que los campos son perpendiculares entre sí, que tienen una relación entre las amplitudes. Todo eso salió de obligar a que la solución de la ecuación de onda sea además solución de las ecuaciones de Maxwell. O sea, que es como un círculo. Dije, bueno, hagamos las ecuaciones de Maxwell, tuvimos una ecuación de onda, encontramos soluciones y ahora los obligamos a que cierren el círculo y cumplan las ecuaciones de Maxwell. Así que, si una onda policromática básicamente es sumar ondas monocromáticas, entonces, si las ondas monocromáticas se dan solución de la ecuación, la suma, la combinación lineal de ellas también lo es, así que una onda policromática también es solución de la ecuación de onda, y además, si cumplen cada una de las componentes a las ecuaciones de Maxwell, la suma también las va a cumplir. Antes de avanzar a seguir un poquito más con esta onda, ¿hasta ahí llegamos? ¿Esto les sirvió para refrescar cosas de ondas? Sí, sí, sirvió. Tengan en cuenta que hay una cosita que yo me salteé, que en realidad repásenlo de última, si mañana si quieren lo incorporo yo para no ser tan largo todo, es que cuando les presentan la ecuación de Ampère-Maxwell, hay una cuentita de cómo calcular el campo magnético dentro de un capacitor y considerando la corriente de desplazamiento. Bueno, yo acá me salté porque fui derecho a las ondas. Por ahí mañana capaz que les hago antes de empezar con la parte de óptica física, hago un breve pedacito donde les haga recordar eso. Que igual pueden ver la teoría porque las cuentas las hice todas en la teoría ese día, o sea que si no llegamos, esa cuenta la tienen hecha en detalle en la teoría de cómo se calculan los campos magnéticos dentro de un capacitor y demás. Pero bueno, eventualmente si me da el tiempo para mañana, veo qué tan larga me quedó la clase de mañana, hasta dónde llegamos hoy, depende de qué tan largo me queda lo de mañana. Bueno, seguimos con nuestra onda, por eso sigue la expresión del vector de Poynting arriba, pero la vamos a hacer interactuar con un montón de cosas. Así que ahora nuestra onda, que venía feliz por el espacio, se encuentra con una placa de acrílico que tiene un índice de refracción de 1,5. ¿Qué ocurre con la onda en las interfaces? Las interfaces son las superficies que separan el área. Si tenemos la placa de acrílico y la nuestra venía por vacío wide, o sea, estamos la primera superficie y la que entramos al acrílico y la de que salimos del acrílico a nuevamente el vacío o el aire. ¿Qué le pasa a la onda en cada una de esas interfaces? Cuando se la encuentra, cuando se encuentra con un medio de separación entre el vacío y un dieléctrico o entre dos medios dieléctricos. ¿Pasa así directamente? A grosso modo, una parte se refleja y la otra se refracta. Claro, perfecto. Entonces, ahí está la perpendicular, una parte se va a reflejar, una parte se va a transmitir, y en la otra superficie una parte se refleja y la otra se transmite. ¿Está bien? Entonces, a grosso modo, lo primero que sabemos es que ocurre esa situación. Después hicimos cuentas que en clases como para caracterizar un poco mejor qué era lo que pasaba, cómo eran las ondas reflejadas y transmitidas. Ahora, de todas esas cuentas, que fueron largas, vamos a tratar de quedarnos con lo que usaron ustedes para resolver las prácticas. ¿Bien? Eso estoy explicando. Lo que no significa que lo otro no es importante, pero por ahí eso es más para si tienen que dar un final, tener un poco más de criterio de dónde salen las cosas. Acá en este momento me interesa que lo sepan usar. Entonces tenemos una onda reflejada y una transmitida o refractada. ¿Qué leyes determinan las direcciones de propagación de las ondas reflejadas? ¿Cómo determinarían las direcciones de propagación? Vamos a mirarla de arriba, con eso nos alcanza. De la onda que se refleja y de la onda que se transmite. ¿Qué leyes usarían? No me acuerdo si tiene un nombre, pero el ángulo de incidencia con la normal va a tener que ser igual al ángulo de reflexión, Claro, como esa por es la la ley ley. de Snell. Claro, esa es la ley de reflexión y la otra tiene nombre que se llama ley de Snell, ¿no? Claro. Yo supongo que la otra, como, ¿se acuerdan que yo les conté que eran empíricas y que se podían hacer con teoría de rayos, como sea la teoría del movimiento corpuscular, o sea, particular, o sea, la de Newton? Entonces, supongo que la segunda le debe haber costado más esfuerzo, por eso se quedó con el nombre, y la primera era media obvia. Bueno, esas las dos que me dijeron es, antes de avanzar, es que el ángulo de incidencia es igual al reflejado y que el ángulo de transmisión está relacionado con el de incidencia a través de la ley de Snell.
Y la que apareció primero, que es básica, pero uno nunca la nombra, es que todas las direcciones de propagación están en el plano que se define como plano de incidencia. ¿Se acuerdan que es el plano que forma la dirección de propagación de la onda incidente con la normal a la superficie? O sea, uno ya lo dibuja plano, porque acá estamos dibujando todo en un plano, o sea, ya asumimos que están todos en un mismo plano, pero esa es una ley que inclusive la demostramos. O sea, a priori no debería, ¿por qué? A menos que lo demostremos. Bueno, ahí estoy agregando los otros ángulos, porque acá tengo incidente y reflejado, transmitido, incidente en la segunda superficie, reflejado en la segunda superficie y transmitido. ¿Cuáles son las velocidades, frecuencias y longitudes de onda de la onda reflejada y transmitida en el vidrio? Ah, bueno, le cambié el nombre, era acrílico, ahí se los arreglo. ¿Por qué quieren ir primero? ¿Velocidad o frecuencia? Velocidad. Velocidad, ¿cómo calculamos la velocidad? ¿La velocidad de la onda reflejada es distinta de la onda incidente? No, porque está en el mismo medio. No, porque está en el mismo medio, perfecto, así que la de la reflejada está fácil. ¿Y la de la transmitida? Va a tener que ser la velocidad de la luz sobre el n. Perfecto, o sea que tenemos las velocidades. Vamos por las frecuencias. ¿Cambian las frecuencias de la onda reflejada y transmitida? Esta es la clase que deben haber odiado más de todas. Hasta yo la odio. No, la frecuencia es constante. La frecuencia es constante, o sea, no cambian. Eso lo habíamos probado cuando hicimos condiciones de contorno entre dos dieléctricos para ondas. Y lo que nos queda es la longitud de onda. ¿Cómo la calcularíamos? Tenemos velocidad y tenemos frecuencias. Tengo miedo que aparezca todo. Bueno, ahí están las frecuencias, todas iguales. Ahí si quieren, depende si le piden frecuencia omega o les preguntan por F, o el periodo que sale de ahí. Y ahí están las velocidades como dijimos. Y las longitudes de onda, fíjense que en el caso de la incidente y la reflejada, como no cambió ni la velocidad ni la frecuencia, tienen que tener la misma longitud de onda, pero en el caso de la transmitida, les queda la longitud de onda sobre el índice de refracción. No se usan la relación de que la velocidad de propagación es lambda por f, pueden despejar f y llegan a esta expresión. ¿Qué sabíamos? Porque cuando hicimos cuentas no sé si llegaron a hacer las cuentas, porque estamos a una semanita del examen, pero si hacen cuentas con películas delgadas, recuerdan que decíamos, bueno, en el medio tal, la longitud de onda era lambda sobre n. En este caso en particular, ¿puede producirse reflexión total interna? Acá vamos a aclarar, porque no está aclarado, es muy general la pregunta. La superficie acrílico sería aire, ahí estaría mejor. ¿Puede haber reflexión total interna? ¿Puede ser que no entre nada dentro de la placa de acrílico para un ángulo de incidencia dado? No, porque pasa un medio de mayor índice de refracción. Porque pasa un medio de mayor índice de refracción. Recuerden que reflexión total interna significaba que, había un ángulo crítico a partir del cual todo se reflejaba, pero el ángulo crítico tenía que existir, entonces íbamos por el ángulo crítico, y la definición del ángulo crítico era el ángulo de incidencia en la superficie para el cual la onda transmitida salía rasante, o sea, no lograba entrar, quedaba rasante a la superficie, o sea que en la ley de Snell uno ponía pi sobre 2 en el lado de la onda transmitida. Entonces, si pone pi sobre 2, el seno le daba 1, el seno de la transmitida, y ahí está, encontré el cursor. Si vienen acá y ponen que sale rasante, entonces esto, o sea, que queda rasante la transmitida, ponen pi sobre 2 acá, y le queda que el seno del ángulo de incidencia, que en este caso es el ángulo crítico, tiene que ser igual a n2 sobre n1, por el seno de pi sobre 2 que les da 1. Entonces, si hacen esa cuenta, esto nos da 1,5. Eso quiere decir que esta relación no se va a poder cumplir porque es mayor que 1, o al menos no directamente con números reales. Entonces, no podemos producir reflexión total interna porque no tenemos un ángulo crítico. Y si la onda se propagase del acrílico al aire, o sea, la segunda opción, cuando me estoy tratando de ir acá, ¿qué opinan? ¿Ahí podría tener reflexión total interna? Sigamos con la misma idea. Fíjense que uno diría, bueno, el seno del ángulo crítico
tendría que ser, ahora, si vamos a la ley de Snell, uno plantearía, estamos yendo del acrílico al aire, entonces uno diría, si es acrílico 1,5, seno del ángulo crítico es igual a 1, seno de pi sobre 2, porque el ángulo transmitido pido que sea rasante a superficie. Entonces ahí llego a esta expresión que tienen acá, bien, donde me queda el cociente entre 1 y 1,5, que es menor a 1, y puedo calcular el ángulo crítico. Así que así, acá sí podría, para ángulos mayores o iguales a ese ángulo crítico, la onda transmitida, o sea, no pasa la interfaz, o sea que no tenemos onda, o sea, no se transmite energía al otro medio, entonces solamente tenemos la onda reflejada, solamente hay intensidad reflejada. Eso es reflexión total interna. ¿Cuál es el ángulo refractado en la segunda superficie? Bien, creo que no les dije con qué ángulo incidía, ¿no? Es muy general lo que estoy haciendo. Sí, es muy general. Saqué algunas cuentas, pero no es muy general. Bueno, ahí si quieren calcular el ángulo refractado en la segunda superficie, bueno, uno debería saber cuál es el ángulo incidente, ¿no? Y estar en una condición, en la primera superficie no nos preocupamos, en la segunda superficie para ver refracción tendríamos que tener un ángulo que sea menor al crítico. Entonces, en la primera superficie planteamos que N1, que es 1, seno de tita incidente, es 1,5 seno de tita transmitido, y de ahí podríamos sacar este ángulo de transmisión. Después venimos a plantear Snell en la segunda superficie y decimos, bueno, ahora el medio del que vengo es 1,5, el seno del ángulo transmitido. ¿Por qué pongo estos dos iguales? Porque son alternos internos entre paralelas, ¿no? Entonces es el mismo, incide con este ángulo. Entonces pongo seno de tita transmitido 1, que era el incidente en la segunda superficie, es igual al índice de refracción del segundo medio, que es 1, seno de tita transmitido 2. Y si comparamos las dos expresiones, no nos queda otra de que cuando sale del otro lado de la placa, sale con el mismo ángulo respecto de la normal que con el que había entrado. Esto es como en una plaquita así de plana, siempre les va a dar que sale con la misma dirección que la que entró, pero recuerden que un día que cuando presentamos esto, lo que ocurre es que se desplaza el haz respecto de la dirección, o sea, la dirección en la que venía era esta y se desplazó, acá en este caso acercándose a la normal, ¿no? O sea que tienen una distancia, pueden medir la distancia a la normal, o pueden medir cuánto se desplazó respecto de, o sea, salen con la misma dirección, pero cuánto se desplazó respecto de donde estaba viniendo. Y nos preguntan qué ocurriría si la onda fuera policromática y el índice de refracción dependiera de la frecuencia. Si no dependiera de la frecuencia no nos tenemos que preocupar demasiado, porque todas las componentes de esa luz policromática van a ser lo mismo. Si estaban todas superpuestas, por ejemplo, y era luz blanca, va a salir luz blanca simplemente corridito las. Ahora, ¿qué hacemos si el índice de refracción depende de la frecuencia? Que es lo más real, digamos, que tenemos un índice de refracción que no es el mismo para distintas frecuencias que están atravesando la plaquita. Ese fenómeno, ¿se acuerdan que se llamaba dispersión? Y bueno, podían usarlo para separar las componentes de la luz, para ver el espectro, a grosso modo. Y si miran acá, bueno, acá está una cuentita, se parece al dibujito que usamos aquel día, de que viene el haz todo junto incidente, pero si depende de la frecuencia, se iban a separar, y habíamos hecho las cuentas ese día del que se alejaba más, se acercaba más a la normal, o el que se alejaba más de la dirección de incidencia, era los colores violetas, azules, respecto del rojo. Eso, teníamos un dibujo, mirábamos, o sea, pero básicamente si uno tuviera que hacer esta cuenta, tendría que ver cómo son los índices de refracción y hacer la cuenta de cuánto te dan los ángulos de transmisión en cada superficie, y hacer todo el dibujito que tenemos acá arriba, pero para cada componente que corresponda, con el índice de refracción que corresponda a esa frecuencia. Entonces, a partir de ahí, sacan cuánto se separan, quién se separa más, con la distancia entre dos franjas y demás. Y hay que observar que en ambos casos siempre van a salir paralelos, que eso no tiene que ver con la dispersión, que la dispersión lo que les está produciendo es que separamos las componentes de la luz policromática.
Esto también está hecho en detalle en una cuenta, pero no es muy distinto, porque uno repite el procedimiento que hicimos acá en forma general, pero teniendo en cuenta que el índice de refracción ya no sería 1,5, sino que sería el valor que corresponda a cada una de los colores. Entonces ahí uno podría ir sacando cuánto se desvía cada color. Bueno, acá tenemos un caso que la onda incide a lo largo de la cara AB de un prisma de vidrio de índice de refracción 1,52. Acá, como yo seguí jugando con mi onda y cambié el enunciado, no tiene sentido. ¿Cuál es el valor más grande que puede tener el ángulo alfa, o sea, el ángulo del prisma, sin que refracte luz hacia afuera del prisma en la cara AC, si el prisma está inmerso en aire o agua? ¿Entiendes? O sea, lo que queremos saber es, leyendo el enunciado, tenemos una onda que está incidiendo por el lado AB de un prisma que no le conocemos este ángulo alfa. ¿Bien? Pero tenemos que el índice de refracción del prisma es 1,52. O queremos construir un prisma al que le vamos a hacer incidir luz de esa forma y nos preguntamos cuál debería ser el ángulo que tendríamos que dar ahí, ese alfa, para que ocurra reflexión total interna, porque en la superficie AC. Porque vienen que dice cuál es el valor más grande que puede tener el ángulo alfa sin que se refracte la luz hacia afuera del prisma. En la cara AC. Y el prisma puede estar en aire o en agua. Entonces lo que queremos es reflexión total interna. Entonces vamos a plantear la idea. Acá lo que tenemos que ver es, primero, yo dibujé el haz incidente que continúa su trayecto, que no le ocurre nada demasiado acá en esta superficie. ¿Qué pasa en esta superficie? ¿Tenemos onda reflejada y transmitida? Obviamente transmitida sí, no porque se las dibujé. Sí, ahí lo. Claro, pero como estamos preocupados porque nada atraviese el prisma en la cara AC, nos vamos a seguir a la transmitida. ¿Bien? ¿Por qué no se desvía el haz transmitido, el rayo transmitido? Porque tiene incidencia normal. Porque incide normalmente. Bien, para sacar el ángulo de incidencia en la segunda superficie, lo que tengo que hacer es trazar la normal, que ahí apareció la línea que marca la normal. Si miramos el dibujo, ahí tenemos que este ángulo que está acá es alfa, ¿bien? Lo identificamos. Y este sería el ángulo que forma con la normal a la superficie en el punto de incidencia el rayo incidente, así que este es el ángulo de incidencia. Entonces tenemos una relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo del prisma. Bien, el ángulo de incidencia es a 90 grados, le tengo que sacar el alfa. Y después uso la relación del ángulo crítico. El seno del ángulo crítico tiene que ser, por eso aparece en el coseno, tiene que ser el índice de refracción hacia donde vamos, dividido el índice de refracción del prisma. Y eso, sí, bueno, el seno del ángulo crítico es el cociente entre el índice de refracción del medio que rodea el prisma dividido el índice de refracción del prisma, porque estamos saliendo del prisma hacia el medio. Y bueno, despejamos el seno y ese ángulo crítico tiene que cumplir además esta relación con alfa. Entonces a partir de ahí, la cuenta la terminan, ¿no? De a partir de ahí sacan el alfa. ¿Por qué me dice el ángulo más grande? ¿Qué pasa si lo hago un poco más grande alfa? ¿Por qué alfa es el máximo ángulo? Si lo hago un poco más grande de lo que me daría esa cuenta, ¿qué pasaría? Si lo hace más grande, el tita crítico es más. O sea, el ángulo de incidencia es más chico que el tita crítico, entonces. Claro. Una reflexión total. Una reflexión total. Bueno, les puse este problemita porque lo encontré ayer, estaba buscando problemitas que no estuvieran en la práctica y que los hicieran pensar y este me pareció simpático. Bien, otra cosa que podemos hacer con nuestra onda es que venía viajando y se encuentra, en lugar de un prisma, en lugar de una placa, se encuentra con un polarizador cuyo eje de transmisión forma, y les dan diferentes ángulos, con el eje, me falta el eje X. Hay un comentario que es bueno decirlo ahora, es que esta onda está polarizada, porque tiene una sola dirección del campo eléctrico asociado. O sea,
está definida la dirección del campo eléctrico que estamos trabajando. Y es una onda polarizada linealmente porque el campo eléctrico oscila en una única dirección. Ahora, podría ser que nosotros no tuviéramos luz polarizada, eso puede pasar, lo vimos cuando vimos polarizadores, la luz natural, por ejemplo, y eso significa que el campo eléctrico oscila en todas las direcciones, o sea, el campo eléctrico de esa onda tiene un continuo de direcciones posibles de oscilación, y bueno, tendrá el campo magnético lo mismo, pero siempre propagación a la dirección de propagación, siempre perpendicular a la dirección de propagación. En este caso que estamos trabajando, la onda estaba polarizada, lo dijimos al principio, así que no tenemos que hacerlo pasar primero por otro filtro Polaroid para polarizar y luego jugar con las intensidades o las direcciones que quiero obtener. Pero la cuestión es que mi onda polarizada así como está, se encuentra con un polarizador que tiene un ángulo θ respecto de la dirección del eje X, que era la dirección en la que estaba polarizada la onda. Entonces fíjense que arriba, en lugar de traer a colación cómo era el vector de Poynting, lo que traje a colación es cómo era el campo eléctrico, porque es eso lo que tengo que ver cuando trabajo con polarización. Bueno, entonces empecemos por querer contestar las preguntas, querer ver cuál es la dirección del campo eléctrico y la intensidad y la dirección de polarización de la onda luego de atravesar al polarizador. Pero para responder esa pregunta hay que acordarse una ley. ¿Qué ley? De hecho hicimos la cuentita en su momento para mostrar que nos quedaba. Recuerden que los polarizadores eran materiales tales que tenían una dirección en la que la presencia del campo eléctrico movía las cargas y eso generaba que se absorbiera el campo eléctrico en esa dirección, y había otra en la que no podía haber movimiento de cargas, entonces esa dirección del campo eléctrico no era absorbida por el material. ¿Está bien? Entonces por eso nos quedaba una dirección que sí y otra que no. La dirección en la que no se absorbía la componente del campo eléctrico era la dirección del eje de polarización, o sea, porque era la componente que lograba atravesar al polarizador. Y la otra dirección era la dirección o sea, la dirección del eje de polarización o de transmisión, y la otra era la dirección de absorción, que no tenía nombre particular, por eso no me estaba acordando el nombre. Bien. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la ley? A ver qué tengo acá. Bueno, ahí está calculada la intensidad de la onda, mientras piensa la ley. Fíjense en que uno tendría que hacer un medio de epsilon 0, C0, E0 cuadrado, pueden utilizar esta expresión, pero la forma más fácil también de calcular la intensidad es recordar que pueden agarrar el vector de Poynting y, si lo tienen, ver que eso les tiene que dar un medio de la amplitud del vector de Poynting. Bien, eso sale de hacer la cuenta. Así que pueden usar cualquiera de las dos, usar el E0 que tienen ahí o usar un medio del vector de Poynting. Ahí tienen la intensidad de la incidente, porque era nuestra onda la que venía. Ahora, ¿qué ley uso para calcular esto? Es esa ley. ¿Se acuerdan de esa ley? Evidentemente no, porque nadie contestaba nada. O el único que me contestó. La ley de Malus. Es la ley de Malus, que nos tiene que quedar que, fíjense que si uno piensa en la intensidad como un medio de epsilon 0, la velocidad, pues suponemos que el polarizador está en el vacío o en el aire, por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado, después de atravesar el polarizador, la amplitud del campo eléctrico me queda multiplicada por el coseno de θ, porque solamente me quedó una parte, ¿bien? La parte que iba en la dirección del eje de transmisión, la otra la perdí. Entonces, si yo reemplazo el 0 cuadrado por lo que me quedó, para calcular la intensidad después del transmisor, tengo que reemplazar el E0 cuadrado coseno de θ. Entonces, cuando hago eso, me queda multiplicado por coseno cuadrado, la expresión anterior. Entonces digo, bueno, entonces de la intensidad que tenía me quedó la intensidad por el coseno cuadrado de θ. Entonces, para el caso de pi sobre 2, ¿cuánto me queda de intensidad? 0. 0. Así que ahí está la polarización, no lo tenemos que aclarar. Y para i igual a 0, para el ángulo 0, el i. La total. La total, porque el coseno de θ nos da 1. Y la dirección de polarización es la del eje. Bien, o sea, no, la onda pasó como si no estuviera el polarizador, básicamente. ¿Y en pi sobre 4? Creo que daba la mitad.
Claro, porque ustedes tienen que poner pi sobre 4 acá, que el coseno de pi sobre 4 es 1 sobre raíz de 2, así que el coseno cuadrado nos da 1/2. Así que nos queda 1/2 de la intensidad. Y la dirección de polarización, porque nos preguntan la dirección del campo eléctrico, y que es lo mismo que la dirección de polarización de esa onda. ¿Cuál sería la dirección del campo eléctrico y la de polarización? Ahora el eje de transmisión forma 45 grados. Sería más representativo el dibujo que tenemos ahí, ¿no? Hay un detalle en el dibujo. Fíjense que yo dibujé el eje X acá, el eje Y acá y el Z hacia atrás. ¿Por qué hice eso? Porque no dibujé para adelante al Z. Anoche lo puse este detalle a propósito para que lo vieran y me estaba olvidando de comentárselo. Por el orden de los ejes coordenados. Claro, por la forma que dibujé al eje X y al eje Y, tengo que hacer el producto vectorial de X vector Y, me tiene que dar Z. Por eso tiene que estar en esa dirección el Z. Bien, entonces teniendo esas direcciones de X y Z, lo que tengo que ver es que el campo eléctrico ahora sí representa a estas flechitas marrones. Este dibujo es más representativo del último caso, y entonces decimos que nos queda el coseno de tita en X y el seno de tita en Z. Y 0 en Y porque en Y se propaga, que en este caso eran 45 grados. Bueno, cambié la notación, en un caso puse pi sobre 4 y fue 45, es lo mismo. No hay error en eso, es desprolijidad nada más. Bueno, sigamos. ¿Qué otras opciones tenemos para polarizar? Si nos preguntaran otra forma de polarizar, hubiera un problema en el que estamos polarizando de otra manera, ¿qué otra ley conocemos para polarizar? Es así, costó demostrarla. Por reflexión. Polarizar por reflexión y la ley es la ley de Brewster, que se acuerdan que teníamos, en lugar es la misma, es de la onda de la ley de lo que sería para el ángulo crítico, pero en lugar del seno va la tangente, ¿se acuerdan? Inclusive hablamos que ahí no había problema, que el ángulo de polarización existía, porque el cociente de los índices de refracción no les daba, no había problema porque, o sea, si daba mayor que 1 porque estábamos tratando con la tangente. Así que ahí no nos preocupaba la relación entre los índices. Y nos contaba que nos quedábamos perdíamos la componente perpendicular, ¿no? Bueno, y ahora llegamos a óptica geométrica. Y nuestra onda ahora se va a ir encontrando con espejos, con lentes, y ¿se acuerdan que si bien uno podía seguir hablando en el lenguaje de ondas, porque al fin y al cabo es lo que ocurre, cuando nos metemos con espejos y con lentes, como estamos tan complicados con a ver para dónde salen los rayos, a ver cómo es la imagen y qué sé yo, ya empezamos, o sea, para dónde sale la onda, la imagen y qué sé yo, ya directamente es más fácil hablar de rayos. No perdemos generalidad siempre y cuando relacionamos esos rayos con las direcciones de propagación. Entonces, la onda primero vamos a ver, se va a encontrar con espejos, entonces vamos a caracterizar a los espejos. Indicar cómo determinaría los focos, objeto e imagen en forma analítica y gráfica o experimental en los casos en que dicho elemento sea y nos ponen un espejo cóncavo. Bueno, recuerden que si quiero encontrar el foco de un espejo, puedo utilizar la ecuación de los espejos, que está acá arriba, y nuestras convenciones. ¿Se acuerdan que nuestra convención era si el foco, la posición del objeto, está del lado que viene la luz, son positivos? Si la imagen se forma por rayos reflejados, o sea que está también del lado que viene la luz, es positiva. Y cualquier otra opción se le pone signo negativo a las distancias. Entonces ahí está el espejo cóncavo, y de acuerdo a nuestra convención, la parte pulida del espejo cóncavo es la parte de adentro, ¿estamos de acuerdo? Esta de acá, y la que está la luz vendría del lado que tengo el puntero rojo, y de acuerdo a esto, ¿qué signo tiene el radio de ese espejo? Positivo. Tiene un signo positivo, así que el foco nos va a tener que dar positivo. Hay uno, recuerda que en realidad estoy usando que el foco es, o sea, recuerdan que el foco era el radio sobre 2, así que la cuenta la podríamos hacer de una, pero acá quise también reescribir, o sea, el foco era el radio sobre 2,
eso lo habíamos sacado, y lo estoy usando. La ecuación de los espejos escrita así está usando esta relación. Esta relación fue la que obtuvimos primero, en realidad esta que escrita como 2 sobre el radio, pero usando esta expresión pudimos ver que 1 sobre el foco era 2 sobre el radio. Acá lo podemos usar y decir, bueno, el radio sobre 2 para un espejo, y me da la posición del foco, y el signo que me dé, que en este caso es positivo, me dice de qué lado del espejo está. Pero si lo quiero hacer más analítico, yo podría decir, bueno, la ecuación que se obtiene es 2 sobre el radio es igual a el foco, es el punto en el que se va a formar la imagen cuando los rayos vienen desde el infinito. Entonces, si uno quisiera encontrar el foco de un espejo, podría hacer incidir rayos paralelos en el espejo y ver el punto donde se cortan, y ahí lo podrían tener, por ejemplo, experimentalmente. Y obviamente esta ecuación me tiene que dar el radio sobre 2, ¿no? De qué es lo que está. Entonces ahí vienen los rayos paralelos, ahí se reflejan. La verdad es que dijimos, todo rayo paralelo, que es de un objeto ubicado en el infinito, viene la información de ese objeto hacia el espejo y incide en forma paralela al eje, esos se van a reflejar pasando por un punto que se va a llamar el foco, y de ahí obtenemos el foco y nos da que la cuenta es R sobre 2. Vamos para un espejo convexo. Bueno, esto era uno de los rayos principales, inclusive, uno de esos rayos que usábamos para encontrar las imágenes. Si vamos al espejo convexo, tiene el mismo radio en valor, ahí está el convexo, pero ahora, ¿qué signo tiene R? Negativo. Tiene un signo negativo. O sea que le vamos a poner menos 50. Si hacemos la misma ecuación, o sea, decimos que 1 sobre el foco es 2 sobre R, obviamente nos va a saltar diciendo que los rayos que vienen desde el infinito se van a tener que cruzar, pero ahora vamos a ver quiénes, porque pueden ser ellos o sus prolongaciones en el foco, y de ahí nos da el foco. Luego de incidir en el espejo, los rayos divergen, ¿bien? Entonces, sus prolongaciones son las que van a pasar por el foco, y eso significa el foco negativo, ¿bien? Está del lado contrario a la luz. En los espejos, una aclaración más, uno no definía foco objeto y foco imagen, porque se acuerdan que esto sería, si lo quisiéramos llamar, estos rayos que estamos trabajando son los que definen al foco imagen, porque estoy poniendo rayos que vienen del infinito y convergen en el foco. Pero si pensaran rayos que pasan por el foco, tienen que salir paralelos, eso me daría el foco objeto, y en el caso de estos, de los espejos, el foco objeto e imagen coinciden, o sea que en los espejos hay un solo foco y no hay que preocuparse. Pero si lo hace sobre una delta delgada, plano convexa, de radio 0,50 e índice de refracción 1,5. ¿Cuánta información? Esa lentecita que tenemos ahí. Lente delgada, plano convexa. Hago un comentario más. Si hacen las cuentas, le van a dar lo mismo. Si elige la dirección en la que viene la luz, le va a dar lo mismo la cuenta, no se tienen que hacer problemas. Los focos son los focos de esta lente. Entonces, para poder calcular la posición del foco, tengo que usar la ecuación del constructor de lentes, bien, donde entra en juego el índice de refracción de la lente, y este 1 está significando que en nuestras deducciones tomamos como medio que circunda la lente al vacío o al aire. ¿Bien? Y acá entran en juego los radios que corresponden a las dos superficies de la lente. ¿Qué signo tiene R1 y cuánto vale R2? Acá, si tuviéramos que trazar un radio, lo trazaríamos para este lado, ¿no? Para la superficie 1. La primera que es la 1, uy, cuesta ahí, esta. La superficie 1, la primera que entra a la lente. Y la 2 es la plana. Bien. Entonces, ¿qué signo tiene R1? Esperen, que no les hice recordar. Cuando estamos en lentes y dioptrios, la convención de signos, ahora, como estamos mirando elementos en los que nos interesa la refracción, entonces la convención de signos cambia, en el sentido de que, si bien la posición del objeto es positivo del lado que viene la luz, la imagen, los radios y los focos son positivos del lado contrario, o sea, del lado que atraviesa la luz, porque estamos siguiendo rayos refractados. Entonces, ¿qué signo tendría R1 bajo esa idea de que sería positivo del lado de los rayos refractados? Bueno, ya se lo acabo de contestar con esa frase, ¿no?
bueno, no puse el signo, pero R1 sería positivo, ven que está puesto acá, y el otro, el R2 va al infinito porque es un plano. Así que si lo quiero, esto es como pensar hoy lo que decíamos, nos alejamos y se pierde la curvatura, o sea, el radio se va haciendo cada vez más grande, cuando llega al infinito es un plano. Entonces nos da que 1 sobre el foco, se usa en la ecuación del constructor de lentes, el índice de refracción más, les da que el foco es 1 metro, tiene un foco interesante. 1 sobre el foco es 1 metro, así que el foco, perdón, 1 sobre el foco es 1 metro, así que el foco es 1 por 1 sobre m. Y acá sí debemos distinguir entre el foco objeto y foco imagen. Entonces, cuando queremos ver el foco objeto, decimos que todo rayo que viene paralelo se va a refractar pasando por el foco, cuando queremos ver el foco imagen es ese. Todo rayo que incide paralelo para detectar el foco imagen tiene que refractarse por el foco imagen, entonces decimos, la ecuación de los lentes, de las lentes, que es 1 sobre el foco, es igual a, y acá tengo así, este sería el foco objeto, pero en el otro me falta. Ahora, están en desorden en cómo aparecen, porque como son simétricas las ecuaciones, ahí está. Les muestro primero el dibujo y después miramos las ecuaciones. Entonces, todo rayo que incide paralelo van a refractarse pasando por el foco imagen, y todo rayo que incide pasando por el foco objeto va a refractarse saliendo paralelo. Entonces, las cuentas, ¿qué serían? Si voy por el foco objeto, yo digo que los rayos que pasan por el foco tienen que salir paralelos, o sea que van a formar la imagen en el infinito. Así que pongo que la distancia imagen es infinito, la posición del objeto es el foco, y ahí me da el valor del foco objeto. Que dijimos que uno normalmente no les tiene, no les pone signitos, o sea, no les pone primitas, pero yo se los puse para que los identificaran mejor. Y después agarramos de vuelta la ecuación de la lente, pero ahora decimos que un objeto en el infinito serían los rayos amarillos, tiene que formar su imagen en el foco, siguiendo los rayos amarillos, ahí se cruzan, entonces de ahí puedo sacar F', y los dos me dan positivos. ¿Cómo interpreto que el foco objeto y el foco imagen me dé positivo en el dibujo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo llamaríamos a esta lente si tiene esas características? ¿Esta lente es convergente o divergente? Convergente. Es una lente convergente. Y cuando tenemos lentes convergentes, el foco objeto está del lado que viene la luz y el foco imagen está del lado contrario. Yo creo que cuando les hice la aclaración recién estaba pensando en dióptros, perdonen. Porque acá sí hay que distinguir entre los dos. Vamos a ver la convención con más claridad. O sea, si el objeto está del lado que viene la luz, es positivo. Bien. Si los radios están del lado contrario del que viene la luz, son positivos, porque seguimos los rayos refractados. Si la imagen del objeto se forma con rayos refractados, o sea, del otro lado que viene la luz, la posición de la imagen es positiva. Ahora, cuando pensamos en foco objeto o foco imagen, sus signos están relacionados con esa convención. Entonces, el foco objeto es donde deberíamos ubicar el objeto para que la imagen se ponga en el infinito. Así que es una posición de objeto, con lo cual es positiva si está del lado que viene la luz. El foco imagen es donde se formaría una imagen de un objeto ubicado en el infinito. O sea que tiene que estar un valor positivo, significa que la imagen tiene una distancia positiva de ese objeto que estaba en el infinito. Eso quiere decir que está del lado de los rayos refractados. ¿Esto se entendió o nos marea? O sea, el significado de esos signos, o la convención. Igual, pues si los mareo puede ser porque están usando otra convención también. Pero piensen en esto. Cuando llegamos a dióptros y a lentes, como vamos a seguir rayos refractados, en el caso de dióptros, los focos y los radios son positivos si están del lado contrario de la luz. En este caso, lo que podemos hacer, como tenemos dos focos para jugar, es decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces decimos, bueno, las posiciones de los objetos positivos del lado que viene de la luz, las posiciones de las imágenes de esos objetos son positivas si se forman con rayos refractados, es decir, del lado contrario que viene la luz. Los radios son positivos si están del lado contrario que viene la luz,
Y los focos objeto-imagen son positivos si el objeto está del lado de los objetos y las imágenes están del lado del foco-imagen, está del lado de los rayos refractados. Vamos a ver otra lente, y por ahí eso sirve, que es la lente delgada plano-cóncava de radio 0,50, índice de refracción 1,5. Entonces ahí está la lente delgada plano-cóncava. Parecida a la cuenta anterior, te podríamos ir a calcular el valor del foco, y en este caso, fíjense en que tenemos que esto nos da 0, porque la parte plana está al frente, y el segundo nos da 0,5. O sea, el segundo radio, como está del lado de los rayos refractados, es positivo, así que cuando lo reemplazo en la ecuación de la lente nos da 0,5. Eso nos da un foco de -1. 1 sobre el foco igual a -1 metros. Y bueno, sacan el foco, nos queda -1 en dioptría. Entonces podemos hacer la construcción de rayos y decimos, bueno, todo rayo que incide paralelo se va a refractar, de modo que sus prolongaciones pasen por el foco imagen. Todo rayo que incide como para pasar por el foco objeto se tiene que refractar paralelo, y si ustedes reemplazan el valor del F en módulo que corresponde y tratan de sacar dónde están los focos, van a ver que les dan estos signos, y eso significa que están cruzados. O sea, acá lo que estoy haciendo es cómo sacaría el valor. Lo que pasa es que tengo el F acá, viendo dónde tiene que coincidir, del foco de imagen y del foco de objeto. Estoy siendo media redundante y eso termina mareando. Porque acá pongo el objeto en el infinito, está ubicado en el foco imagen, y utilizo la cuenta que me dio la cuenta de la ecuación del constructor de lente. Entonces de ahí saco dónde está el foco imagen. Y luego, usando la misma cuenta, obviamente, acá sí, coloco que la imagen se forma en el infinito, el foco objeto me da acá. O sea que uso la expresión del constructor de lentes para reemplazar, y después uso las definiciones de foco objeto y foco imagen, que obviamente me van a terminar dando de esta forma. Y los signos menos están indicando que están cruzados, que el foco imagen, que es donde se forma la imagen de un objeto que se encuentra en el infinito, está del lado del objeto. Bien, por eso tiene signo menos, y la posición del objeto, tal que se forme una imagen en el infinito, está del lado, es un objeto virtual, estaría del lado en el que se forma la imagen. Por eso tienen los signos negativos. Y esta lente claramente es divergente. Los dibujos lo muestran, ¿no? Que no convergen los rayos refractados. ¿Les hice más lío con la convención o ayudó a que la entendieran? No, más bien acabo de entender esto del foco objeto de imagen, sí, bien. ¿Ayudó? Buenísimo. Seguro que cuando diste la clase queda mejor, porque ahí le acomodo la cuestión. Pero bueno, es importante entender esto, y sobre todo porque qué significan los signos menos de acuerdo a la convención. Tengan en cuenta que si cambian de libro, puede ser que les digan otra convención, pero miren las expresiones, todo tiene que ser coherente. O sea, no importa que usen convenciones distintas, muchas veces las convenciones distintas uno las aplica, pero no tiene que prestar atención porque la convención define también las ecuaciones que van a usar. Entonces tienen que prestar atención a las ecuaciones. A mí esta me resulta natural, para no olvidármela, por eso es la que uso. Bien, entonces vamos a hallar la potencia de las lentes tratadas en los incisos A y I4, o sea, de las dos lentes que están ahí. Y nos preguntan por qué una potencia mayor indica un mayor poder de convergencia o de divergencia, depende del tipo de lente. Entonces vamos a ver. Las potencias, ¿se acuerdan que eran 1 sobre el foco y se medían en dioptrías? Bien, así que tenemos que poner al foco en metros, porque si no, no funciona, así que el 1 sobre el foco nos dio 1 y -1. Esto, si quieren, sería escribir, porque no hice mucha aclaración. Obviamente las respuestas siguen el orden de las preguntas, pero podríamos haber puesto que esta es la dioptría de la que corresponde a los 3i, y han de escribir 3i acá. Y esto parece más y estas son las dioptrías que corresponden a las 4i. Ahí les arreglo donde está acá. Pero ¿por qué estoy diciendo que esto sería una medida del poder de convergencia o divergencia de una lente?
Si aumento las dioptrías, aumentaría el poder de convergencia, de acuerdo a esta idea. ¿Es cierto eso? ¿Qué pasa si aumenta las dioptrías de una lente? Y aumento su potencia. ¿Qué le pasa al foco? ¿Es más grande o más chico? Más chico. Es más chico. Y si el foco es más chico, ¿convergen? Por ejemplo, supongamos en la lente convergente, ¿antes o después los rayos incidentes, los refractados? Como el dibujito de acá atrás. Si acerco, miremos la de arriba, si acerco el foco, los rayos que vienen de un objeto en el infinito, que serían los amarillos, convergen antes, ¿estamos de acuerdo? Si aumento las dioptrías, disminuye el foco, si disminuye el foco, esta liñita negra se tendría que acercar a la lente, si se acerca a la lente quiere decir que los rayos que la atraviesan, si van a converger del otro lado, por ejemplo, van a converger antes, entonces aumento el poder que tiene esa lente para hacer converger rayos. Bueno, entonces ahora vamos a la divergente. Entonces lo que aumentamos es el poder de divergencia de esa lente. Tenemos una mayor dioptría, tenemos un mayor foco, pero negativo. Tenemos una potencia negativa. Eso significa que tenemos un mayor poder de divergencia. Eso quiere decir que si al aumentar en valor absoluto las dioptrías, estoy disminuyendo en valor absoluto el valor del foco. Entonces los focos se acercan a la lente. Si se acercan a la lente, eso quiere decir, acá estaría el foco imagen, si lo acerco a la lente, este de acá tiene que salir con más ángulo. Entonces algo que diverja más. ¿Sí? O sea que aumento el poder de divergencia de esa lente. ¿Sí? Miren el dibujito y digo, acerco este punto acá, entonces yo digo, todo rayo que incide paralelo se tiene que refractar de modo que su prolongación pase por el foco. Entonces tengo que darle más ángulo a este para que su prolongación pase por este punto, si aumenté el poder de divergencia de mi lente. Entonces por eso es poder de divergencia o poder de convergencia, porque acerca los focos a la lente y eso hace que o converjan más rápido o diverjan más, depende del tipo de lente. Bien, entonces ahora tenemos que hallar la imagen de un objeto de 2 centímetros de alto ubicado en un espejo del inciso AI, o sea, el espejo cóncavo, y nos dan 2 distancias. Y si uno puede hacer eso analíticamente, puede hacer las cuentas, entonces si quiero sacar la imagen y la altura del objeto y demás detalles, entonces decimos, bueno, ¿tengo el foco del espejo? Sí, lo calculé, lo tengo, bien. ¿Y de qué lado estaba el foco del espejo? Y a ver si aparece el dibujo. Y estaba del lado que viene la luz, así que ese va positivo. Bien, buenísimo. El objeto está, vamos a empezar por a 2 centímetros del lado que viene la luz, así que le pongo eso, del lado pulido del espejo. Bien. Y la distancia imagen, no sé, tengo que hacer la cuenta, habrá que ver. Bueno, si la despejan, les va a dar una distancia imagen negativa. Bueno, después si quieren calcular el aumento, se acuerdan que el aumento era menos Q. Ese no lo escribí, pero lo vamos a escribir por acá arriba, porque nos quedó un detallecito. Pero uno podría que el aumento era H' sobre H, pero también esta es una H, no una eta. Y si no podía ser menos Q sobre P, donde Q es la distancia objeto y P la distancia imagen. Así que bueno, si decimos que está a 2 centímetros, P es positivo, pero Q nos dio negativo, así que hacen la cuenta 1 sobre 0,2, que nos da una magnificación de 5, y después, si eso usan esta relación de que es H' sobre H, pueden sacar la altura, que en este caso, fíjense que nos da positivo porque el Q era positivo. Después, lo que hacemos es hacer la propagación de los rayos principales para ver dónde están. Ponemos a grosso modo el objeto. Si el foco está a 25, eso a grosso modo estaría en 20. Hacemos todo rayo que incide paralelo, se refleja pasando por el foco. Tengan piedad en cómo dibujé esto, ¿no? Todo rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo. Y atención, estoy buscando la imagen de la flecha. Eso que es lo que me están pidiendo. Entonces, para buscar la imagen de la flecha, la base no me importa porque va a quedar sobre el eje seguro, no supera el eje, pero la punta la tengo que buscar. Entonces, todo rayo que incide pasando por la punta de la flecha paralelo al eje, se refleja pasando por el foco, y todo rayo que incide pasando por el foco y pasando por la punta de la flecha se refleja paralelo.
Y ahí uno ya ve que estos dos no se van a reflejar, perdón, no se van a encontrar del lado de los reflejados. Ahí está el que pasa por el centro de curvatura, que no se desvía, porque eso ya era una normal al espejo. Entonces, como no se van a cortar los rayos reflejados, que serían los que tendrían flechitas, este azul, este amarillo y este rojo, tengo que trazar las prolongaciones en busca de la imagen, y ahí encontré la imagen. Así que tengo todo, tiene una altura positiva, es 5 veces más, 5 veces más grande, imagínense que le puse ganas, está del otro lado. ¿Qué tipo de imagen es esta? ¿Real o virtual? Virtual. Es una imagen virtual agrandada y derecha. Perfecto. Ahora vamos con la otra posición, que es en el 0,5, entonces de vuelta el radio sigue siendo positivo, a ver si aparecen los dibujitos. Se me corrieron un poco las cosas, tengan esa liñita, te iría un poquito más arriba. La posición del objeto sigue siendo positiva y despejo Q. Q me dio positivo. Entonces ahora voy y puedo calcular el aumento y me da -1 y puedo calcular la altura. Bien, sabiendo que esto vale -1, puedo despejar la altura en relación a la altura del objeto. Entonces puedo, y me dice, mirá, qué bárbaro. Está Q positivo, o sea que está del lado que viene la luz. H negativo, está invertido. Y me sigue valiendo 2 centímetros. Interesante. Se me dará eso el dibujo, entonces voy, pongo el objeto ahí, eso está a grosso modo, me salió más grande este objeto. Fíjense en que en 50 centímetros, o sea, 0,5 metros, justamente 2 veces el foco. Entonces hago todo rayo que incide paralelo, se refracta pasando por el foco, todo rayo que incide pasando por el foco se refracta paralelo, y todo rayo, bueno, el otro no lo dibujé, pero si miran de izquierda, no, el del centro no puedo, porque está justo en el centro el objeto. Con esos dos me alcanza. Y bueno, ahí encuentro que las cuentas me dieron bien. Este es un espejo cóncavo y tiene ahí están viendo dos casos que pueden tener una imagen derecha y mayor, en general cuando lo ubican al objeto a menos del foco, y después eso va cambiando, ¿se acuerdan que están entre el foco y el radio? Les da un valor, cuando lo ubican exactamente en 2 veces el foco del lado al objeto les da que es igual pero invertida, y después cuando lo dejan les da más chiquita. O sea, y eso si tienen un espejo que tiene cóncavo o agarran una cuchara nueva, un cucharón, van a ver acercando y alejando la cara que pueden ver al objeto invertido y chiquito que se va agrandando y que después lo ven bien grande del otro lado del cucharón, o sea, como una imagen virtual. Eso les va a pasar en un espejo cóncavo, o sea que podemos formar virtuales o reales, derechas o invertidas, depende de la posición del objeto. Pero, ¿qué pasaría con un espejo convexo, que tiene el radio de curvatura al revés? O sea, que la parte brillante estaría, o sea, dando vuelta a este dibujo, ¿no? Tendríamos que dar vuelta a este espejo para ponerlo así, entonces la parte brillante está de este lado. ¿Qué es los espejos que tienen la mayoría de los supermercados chinos? O en algunas calles, acá en La Plata no hay muchas, suelen ponerlos o en los, no, se ven más que en las calles, nos ven en los estacionamientos, que cuando salen con el auto de un estacionamiento, esos espejos les ayudan a mirar mejor. Los espejos convexos, no tenemos tiempo de hacer muchas cuentas, pero si las hacen ustedes se van a dar cuenta, solo forman imágenes virtuales, siempre son más chicas, pero están derechas. Y la ventaja de ese tipo de espejos es que tienen más campo de visión. Eso, por eso se usan, pueden mirar más que si miraran con uno plano. Este hace converger los rayos, no lo van a ver con un campo, ven menos campo de visión pero esos convexos son los que se usan para que el chino, mirando desde la caja, pueda ver con más ángulo todo el negocio. Así que todos los espejos convexos siempre les van a formar imágenes virtuales y menores. ¿Y un espejo plano qué tipo de imágenes forma? Virtuales, derechas y de igual tamaño. Claro, perfecto. Esto por ahí también, no sé, pero a veces en algunos problemas les dicen, un espejo forma una imagen, supónganse, real. ¿Qué tipo de espejo es?
Y ya ahí, viste, como que ya las otras dos se descartan. Ahora le dicen, bueno, un espejo forma una imagen virtual, pero menor, de menor tamaño. Y ya ahí saben qué descartar, porque el cóncavo genera mayores, el plano genera de igual tamaño, así que ya no les queda otra que sea convexo. Entonces, a veces en los que les dicen, les están dando la información de qué tipo de espejo es. Bueno, y si tienen lentes, y terminamos acá, no importa, por lo otro lo seguimos mañana, puede ser que tengan una imagen, acá tenemos de vuelta el objeto de 2 centímetros de alto, está ubicado a 50 centímetros de la lente del inciso A3. La lente, a ver si aparece el dibujo, bueno, dio todo menos el dibujo, está en desorden. Bueno, la lente, ¿se acuerdan de ese inciso? Era una lente convergente, bien que le habíamos calculado los focos, que nos daban 1, ¿te acuerdas? Nos daba un valor positivo, así que si queremos calcular la posición de la imagen, uno pone 1 sobre el foco, que el foco era 1 y positivo, en la posición del objeto está en el valor, cuando tiene un valor positivo, que está del lado que viene la luz, y la de la imagen tengo que sacar la cuenta y me da negativa. Si calculo el aumento con la fórmula que dijimos hoy, nos va a dar un aumento positivo, eso quiere decir que la imagen está derecha, es mayor que 1, así que quiere decir que la imagen va a ser ampliada. Y cuando hacen la cuenta de que este 2 es igual a h' sobre h, pueden sacar que la imagen mide 2 centímetros. Entonces, de mirar la cuenta ya saben que les va a dar derecha virtual, porque la distancia imagen está del lado contrario, del lado que viene la luz, y aumentada. Acá tenemos un dibujo puesto acá, que este dibujo lo que representa es que si quieren, en lugar de dibujar la formita de la lente, pueden representar a la lente como una línea con 2 puntas de flecha. Esta sería la lente convergente. Y la divergente es de esta forma, con las puntitas de flecha al revés. Bueno, entonces tracemos los rayos. El objeto está a la mitad del foco, porque están 50 centímetros. Todo rayo que incide paralelo tiene que pasar por el foco imagen. Todo rayo que incide pasando por el foco objeto tiene que salir paralelo. Y todo rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía. Entonces ya ven que del otro lado de la lente, pese a que esto es una lente convergente, no convergen los rayos. Entonces, ¿qué tienen que converger? Tienen que converger las prolongaciones. Ahí tienen las prolongaciones. No puedo trazar las prolongaciones del amarillo porque van sobre sí mismos, pero se las imaginan. Y ahí tenemos a la imagen formada, que justo se nos formó en el foco. Cuando estamos jugando de esa forma, esa lente convergente, ¿de qué tipo de instrumento de óptico está actuando? Esa lente convergente la que estamos tratando de usar como que no está en las mejores condiciones, pero estaríamos tratando de usarla así. Si nosotros somos los ojitos de este lado, tratando de ver este ojito chiquitito, el prospecto del medicamento, esta lente está actuando como una lupa, aumentándonos el objeto de modo que lo podamos ver más grande, que subtienda un ángulo mayor. Si hacemos ahora lo mismo, pero para la otra lente, bueno, ahora la otra tenía un foco negativo, así que cuando reemplazamos nos termina quedando una posición que sigue siendo negativa, pero más chica. Vamos a calcular el aumento, nos da un aumento menor que 1, y vamos a calcular la altura, nos da una altura menor. Entonces, si miramos la distancia imagen es negativa, eso quiere decir que la imagen se nos va a formar de vuelta del lado virtual, del lado que viene la luz, no del lado de los refractados. El aumento es positivo, quiere decir que la imagen va a estar derecha, pero es más chico, quiere decir que la imagen va a ser menor. Si cuando calculo h', lo vamos acá. Entonces, derecha, virtual y reducida. La vamos a calcular, ponemos al objeto, estaba a 50 centímetros, lo mismo que antes, todo rayo que incide paralelo, cuando se refracta, tiene que refractarse de modo que su prolongación pase por el foco imagen. Esto hacer una lente divergente, el foco imagen está delante, no detrás de la lente. Todo rayo que incide, como si fuera hacia el foco objeto, se refracta paralelo, y todo rayo que incide pasando por el centro de curvatura no se desvía. Entonces, de vuelta, no se van a unir los 3 rayos del lado de los rayos refractados, no van a hacer sus prolongaciones. Acá tracé las prolongaciones y ahí estaría la imagen. La amarillita que está ahí adentro. Y acá tienen, por ejemplo, también hecho a propósito, ubicado el objeto para que ustedes les den
que una lente convergente les puede hacer diverger los rayos, depende de la posición en la que ubica el objeto. Y acá llegamos. Mañana vemos lo de óptica, lo del microscopio, ya nos pasamos un montonazo.